Hola a todos, buenas noches, qué gusto verlos, a todos ahí, todos los que se están conectando apenas. Me da mucho gusto poder verles, poder este, compartir esta noche con ustedes este gran evento que tenemos. Este, Háganme unas señas si me escuchan bien, si se escucha bien el audio, perfecto. Muy bien, pues bueno, tenemos este foro teológico y le doy la bienvenida a todos. ¿Y de qué va a tratar este foro teológico? Va a tratar básicamente de hablar acerca de cómo es la teología en la vida diaria y cómo ha impactado a nuestros diferentes ponentes en su vida, en día a día, y cómo lo han llevado ellos. Y nos van a dar algunos puntos de experiencia, algunos puntos especiales de sus vidas. Y vamos a ver desde el pastor Julio, que ya ahorita lo presentaré, hasta Noemí Zambrano, que es licenciada en psicología, y también el maestro Jonathan, que también ahorita lo presentaré. Y vamos a estar platicando de estos temas. En esta charla vamos a tener um, vamos a tener tres rondas, vamos a tener tres rondas. Les explico de una vez de qué van las rondas. La primera es mi historia en la teología. Después vamos a ver la teología que transforma mi vida. Y después vamos a ver teología en acción. Y por último van a tener un cierre en el cual nos van a poder exponer alguna palabra, alguna frase que quieran ellos darnos a nosotros para que podamos ser inspirados en esto. Y bueno, pues sin más vamos a dar arranque a este tiempo y vamos a presentar al pastor Julio Loreto, que ha sido uno de los pilares en la educación de la Iglesia Más Vida, teólogo de oficio y profesión y un muy buen amigo. También tiene licenciatura en teología y me parece que ahorita está estudiando una maestría en teología, no, perdón, en educación, está estudiando una maestría en educación. Entonces, el pastor Julio Loreto, le damos la bienvenida, si gustas aplaudir virtualmente, está excelente, un emoji, lo que gustes. También tenemos al maestro Jonathan. El maestro Jonathan lleva ya un par de años con nosotros en la Universidad Más Vida y él es un maestro, literalmente maestro, porque tiene muchos reconocimientos. Es maestro desde inglés, es maestro en teología, es maestro en diferentes áreas de la educación y con nosotros ha compartido muchas materias de teología. Para nosotros es un honor tener al maestro Jonathan, ya que no solamente imparte clases con nosotros, sino en algunos otros institutos y ha sido uno de los mejores maestros que hemos tenido con nosotros. Él, él ha tenido varios reconocimientos, tiene de Cambridge, él es egresado de la UNAM también, cabe aclarar, egresado de la UNAM. Y bueno, pues un fuerte aplauso al maestro Jonathan Rodríguez. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Noemí Zambrano, exalumna de la Universidad Más Vida, primera generación de Universidad Más Vida, pero con 14 años con su licenciatura o con su título en psicología y psicología clínica y educativa, me parece si es así correcto. Y también ha sido una mujer que se ha esforzado, ha sido fiel en todo y la hemos visto también aún crecer en la iglesia Más Vida. Y pues bueno, vamos a darle entrada a los ponentes, los voy a añadir aquí a destacados. Tenemos al pastor Julio, ahora tenemos aquí a Noemí Zambrano y a Jonathan también. Y bueno, pues buenas noches a todos ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pastor Julio, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Estoy contento de verles y saludarles y conversar con ustedes. Excelente.
Muy bien. A ver, ¿sí se escucha bien por allá? ¿Sí lo escuchan bien por allá? Sí, excelente, muy bien. Permítame tantito. Noemí, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué nos puedes decir? Hola, pues muy bien, muy emocionada, muy contenta de ser parte de esto y pues nada, agradecida. Feliz. Perfecto, excelente. Jonathan, ¿cómo estás el día de hoy? Lo mismo, pues agradecido, contento de poder dialogar aquí con personas tan importantes y lo digo por todos los presentes, tanto quienes vamos a estar compartiendo en estas charlas, pero también quienes nos escuchan y bueno, sé que el diálogo siempre es enriquecedor, así que pues contento por estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Perfecto, gracias Jonathan. Y bueno, pues vamos a dar inicio, nada más recordando que este es un panel de opinión, no es una mesa de discusión, así que si estaban esperando ver otras cosas, pues no las van a encontrar. Nos van a enriquecer con su testimonio, ¿vale? Entonces, en esta primera ronda, cada uno de los participantes tiene 2 minutos para participar. Entonces, la primera el tema es la teología que transforma mi vida, una reflexión acerca de cómo la teología ha impactado espiritualmente y en su familia, en su ministerio y en todo su entorno, cómo la teología los ha impactado en todo esto. ¿Gustas empezar, Jonathan? Sí, 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 con gusto. Am, pues bueno, creo que en mi caminar con Jesús inicié muy de la mano con el estudio de la teología. Conocí de Cristo, aunque mis padres eran cristianos desde hacía muchos años, mi encuentro realmente se dio al finalizar la preparatoria. Y yo me encontraba en el área en el bachillerato de social humanísticas, entonces había leído mucha filosofía, había leído mucha mitología, mucha historia, mucho de esto. Y cuando me encuentro con Cristo, o Él me rescata, me provee también un amor por la palabra que dejó de ser simplemente un me gusta leer o me gusta encontrar cosas nuevas o ideas nuevas, sino que creo que vino muy de la mano. En mi caminar, la teología estuvo muy cerca y por teología en este caso, pues me refiero a un estudio sistemático, pero también un estudio más directo, más personal, más profundo, no solo que tenga que ver como en un orden eclesiástico. Creo que hay muchas personas que toman esta otra vía, que empiezan por conocer a Jesús en la iglesia, son partes de grupos, etcétera, que no está mal, es muy bien, pero yo tomé la otra vía, ¿no? Al menos en mi caso así fue, entonces fue primero un impacto personal y esto luego vino a ayudar a mi relación con mi familia. Pronto también me integré a una congregación, empecé a crecer y creo que la razón de permanecer ha sido por la gracia de Dios y también porque me encontré con su palabra de manera más puntual, más directa. Excelente, Jonathan, muchas gracias por tu participación. Noemí, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ha impactado la teología en tu historia, en tu vida, tu entorno, tu carrera? Cuéntanos. Ya, pues creo que por lo menos en mi vida espiritual o empezando por ahí, ha impactado en gran manera en cuanto a, por ejemplo, mis tiempos con Dios o la manera en cómo leo las escrituras o en cómo puedo profundizar en ellas. Porque si bien es cierto que uno no sale experto y siempre hay que aprender más, yo creo que sí adquirí herramientas para profundizar más en algunos aspectos y que eso también pueda avivar más o avivó más mi amor hacia Dios. Definitivamente mis tiempos de devocionales, de oración en cuanto a mi vida espiritual, sí fue impactado. En mi vida familiar y personal, yo siempre he dicho y testificaré que a mí la universidad me transformó. Literalmente me cambió. O sea, no lo digo por decir, es genuinamente me transformó. O sea, yo empecé siendo una Noemí y terminé siendo otra Noemí. Literal y radicalmente. Incluso la gente que me conoce también lo dice. Entonces, no sé, las conversaciones en la mesa con mi familia, las conversaciones con mis amistades, incluso no cristianas, la manera en cómo veo a Jesús se cambió y la manera en cómo veo a mis pacientes se transformó. O sea, todo eso cambió, mi cosmovisión fue totalmente impactada. Entonces, yo creo que mi personalidad, mi identidad y mis relaciones interpersonales sí fueron impactadas
en cuanto a al conocimiento que adquirí en la teología. Y ministerialmente, pues también porque amo servir en la iglesia. Soy parte de grupos pequeños o en campus en línea, me encargo de toda esa parte de grupos pequeños. Y también estoy en la parte de sanidad en el proceso de formación. Sanidad es una hermosa sincronía entre psicología y teología. Y creo que el poder ser parte de eso me ha fascinado porque no solamente puedo comprender estas dos ramas unidas, que para mí era una locura. Yo no sé si aquí hay alguien más que sea psicólogo que me esté escuchando, pero para mí era como un poco complejo hacer este match. Y no sé, algunas materias como antropología teológica, como teología pastoral, como liderazgo, como filosofía, me ayudaron un montón a poder hacer este match. Entonces, en general, creo que mi vida fue transformada en todos los ámbitos porque mi cosmovisión fue totalmente deshecha y vuelta a ser, no sé, como las manos del alfarero, ¿no? Algo así. Pero eso. Excelente, Noemí, muchas gracias. Pastor Julio, coméntanos cómo ha impactado la teología a tu entorno. O sea, sabemos que la teología es todo para ti, pero ¿cómo la ha impactado en tu entorno? Yo creo que me encantan las palabras de Noemí y creo que también cuando yo empecé a prepararme para el ministerio, porque creo que todo empezó con un sincero llamado a servir a Dios, ¿no? No sabía exactamente en dónde, ni cómo, ni cuándo. Gracias a Dios, mis pastores en aquel entonces me orientaron y me dijeron, no, pues prepárate, ¿no? Estudia. Y creo que en mi caminar en el seminario, ahí fui descubriendo la teología y vino a ser como un norte, ¿no? Un norte para mi vida, porque de alguna manera me ayudaba a entender la revelación bíblica, porque una cosa es como leer la Biblia, pero otra cosa es como cómo la teología viene a ayudarte para tomar esa revelación bíblica y apuntarla en una dirección precisa, ¿no? Y eso fue lo que realmente me ayudó muchísimo y le dio un norte a mi vida. En todo lo que hago, a lo que me dedico, en cuanto a la educación de mis hijos, mi familia, los principios que vivimos en casa, todas esas cosas fueron siendo orientadas por lo que yo fui aprendiendo respecto de la teología, ¿no? Porque realmente la teología no solamente son conceptos abstractos que se quedan acá en la cabeza, en algún lugar en el cerebro, no, realmente se vive, ¿no? Y me encantaron las palabras del pastor Andrés el fin de semana pasado. En la predicación él decía algo como, no sirve de nada saber toda la Biblia si no la interpretas bien. Y luego no sirve de nada interpretarla bien si no la vives. Entonces, toda la revelación tiene que caer en este entorno familiar y como dije, como dije en un principio, darle una dirección a tu vida, ¿no? Y creo que uno de los libros que más me han impactado respecto de aplicar, tomar la revelación y ordenarla y entenderla, es este, ¿no? El de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, que aquí lo tengo con una veladora y toda la cosa, porque me encanta Juan Calvino, es de a tiro, soy fan, sí soy fan. Excelente, Paz. Y bueno, para continuar con la siguiente ronda, que me salté una pregunta, pero vamos a retomarla. Ah, ya que estamos contigo, Paz, ¿cómo fue ese acercamiento, primer acercamiento que tuviste con la teología? ¿Qué te apasionó? ¿Cómo te atrajo la teología? Porque muchas veces parece que es raro cuando nos atrae la teología o cuando queremos estudiarla o a veces pensamos que la estamos estudiando por la razón equivocada. Entonces, ¿cómo fue contigo este proceso? Lo que realmente me inspiró a meterme así de lleno en leer muchísimo de teología, precisamente fueron unas palabras de Juan Calvino, que él decía que el hombre, para entenderse a sí mismo, para entender su propósito, su significado, su razón de ser, tiene que mirar a Dios.
¿no? Porque en Dios está, en la revelación divina está el verdadero sentido de nuestra vida, nuestro propósito. O sea, para conocernos bien, tenemos que conocer a Dios. Entonces, cuando veo estas palabras de Juan Calvino, yo digo, no, hombre, de aquí soy, ¿no? Tengo que entender, es como un descubrirme, ¿no? Descubrirme también a mí. Entonces, en el indagar y en el investigar, en el leer y en el echarme un clavado a la teología, yo creo que yo mismo me fui descubriendo, yo mismo me fui entendiendo y yo creo que eso vino a ser un, no sé, algo que llenó mi vida, le dio sentido también a mi existencia, a lo que hago y por eso pues me dedico a lo que me dedico. Excelente, Paz, muchas gracias. Noemí, cuéntanos, ¿cómo tomaste esa decisión de estudiar teología, de aventarte ahora sí que a esta carrera, a esta profesión, a este oficio? Bueno, pues yo tenía un hambre voraz por conocer más de Dios. Ya era cristiana, ya tenía años de ser parte de una iglesia y estaba orando a Dios por conocerlo más. Honestamente, nunca había pensado en mi cabeza, quiero estudiar una licenciatura en teología, quiero ser parte de una universidad. No pedía eso, pero sí tenía como una sed de conocerlo. Pienso mucho en este salmo que dice que como el siervo anhela las corrientes de agua, algo así, así te anhela mi alma. Yo fui la primera que me convertí en mi casa, toda mi familia católica, todos siempre católicos y tenía mucha sed. Entonces, recuerdo cuando Paz Andrés dijo en una reunión que se iba a abrir la primera generación de la universidad y mi corazón saltó. Fue como, eso es, tengo que entrar ahí. Entré sin saber exactamente qué era lo que quería o qué era lo que estaba buscando. Solo había algo en mí que es como que anhelaba eso. No era, no tenía claridad, ¿sabes? O sea, no sabía decirte que quería esto o anhelaba esto. Tampoco no era como que desde niña lo hubiera querido, pero anhelaba eso. Estaba en medio de una crisis emocional muy fuerte, siendo psicóloga y estando en terapia. Recuerdo que estaba con mi psicóloga y le dije, tiene que haber algo más que esto. Tiene que haber algo más, necesito más. La psicología no me está resolviendo algunas cuestiones y quiero eso. Necesito aprender ni siquiera sé qué busco, pero busco algo y creo que es ahí. Entonces me inspiró mucho, sin duda, Paz Andrés, Paz Juan, que no los conocía de cerca, pero me inspiraban. Y mi mamá también fue pieza clave, porque aunque no es teóloga ni pastora ni nada, es una mujer súper devota al Señor, o sea, ama a Dios con todo su ser, al grado de que tiene Biblias y de estudio y todo. Cuando yo estaba estudiando, iba con ella para que mamá me empieza a estudiar la de estudio para aprender más, y ella tenía toda su biblioteca de teólogos y no sabes, o sea. Entonces, ella me inspiró un buen, pero sin duda fue el hambre. Tenía una sed, algo en mí bramaba de verdad por conocer más al Señor. Y así empezó mi caminar en teológico. Gracias, Noemí, muchas gracias. Jonathan, cuéntanos tú cómo fue este acercamiento y además, ¿cómo sentiste paz de que sí tenías que ir por este rumbo de la teología? Me conecta mucho lo que decía el Paz, Julio, en cuanto a tener un norte. Les comentaba un poco en el sentido de cómo fue que me encontré con Cristo y cómo desde ahí nació todo. Yo venía de muchos cuestionamientos de orden filosófico, humanístico y eh, rayando con las fronteras del ateísmo. Para mí, y qué bueno que dijiste que no era una mesa de debate, sino más bien diálogo, ¿verdad? Para que nadie me crucifique. Eh, eh, pero yo me cuestionaba mucho el ver trasfondos cristianos, porque yo veía, perdón, y viví mucho en ese contexto, pero no me hacía match la idea de, es que los cristianos dicen esto, pero viven otra cosa y estos cuestionamientos. Y realmente a mí, bueno, para pronto, mi idea de un mundo feliz, un mundo donde la maldad no existiera y todas estas utopías, ¿no? Una noche me doy cuenta de que podrían ser posibles si la gente viviera los 10 mandamientos, donde nadie mata, nadie te codicia,
eh, todo es paz. Y ahí fue donde me encontré con Jesús y mi intención era, ¿cómo puedo entender mejor estas palabras? ¿Cómo puedo entender mejor esto y cómo puedo entender mejor ese contexto y todas estas épocas? Y en lo particular fue como, digo, yo sé que suena muy raro, pero en mi mente era como le voy a dar una oportunidad a Dios para que me enseñe. Y después me di cuenta que era Dios dándome una oportunidad a mí para conocerlo. Entonces, creo que fue esta una respuesta incluso un poco hasta existencial en este sentido, que fue poco a poco conociendo de Jesús de esa manera y creo yo sobre todo no es esta idea de estoy bien en lo que pienso, no es que estoy bien en 2 más 2 no es 5 sino 4. Sí, creo que no fue esta búsqueda de esto es lo correcto, sino lo entiendo, tiene sentido y me da vida lo que entiendo. Creo que fue ese tipo de encuentros y así como el Paz Julio hacia menciona a Calvino, para mí, por ejemplo, los teólogos medievales es parte de ese baluarte, ¿no? Sobre todo San Agustín, este momento de choque de decir, esta es mi maldad y necesito de Jesús de esta manera. Creo que el beber de eso, ver otras historias, verme reflejado en otros personajes, me ayudó mucho y yo creo que eso responde a la pregunta que me decías, ¿qué fue paz? ¿O cómo sentí paz en eso? Pues ciertamente yo no lo veía como me voy a dedicar a esto el resto de mi vida, sino me hace bien y lo necesito. Y podría no dedicarme a esto, pero sin esto no puedo vivir de aquí en adelante. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por compartirnos. Una de las cosas que vivimos como teólogos y estudiantes de teología es lo que las personas llegan a decir, ¿no? Y con esto vamos a abrir la tercera ronda, y es que ¿de qué, de qué vas a vivir cuando eres teólogo? ¿O qué tiene que ver la teología? Incluso personas piensan que la teología es más sin sentido que la filosofía o que no tiene aplicaciones la teología. Y yo creo que tiene muchísimas aplicaciones, la teología en la vida cotidiana, en nuestras familias y en todo. Pero me gustaría escuchar de cada uno de ustedes cuál es una de esas aplicaciones que ustedes pueden vivir día a día que no tenga que ver con el espectro religioso, sino con lo social, que ustedes pueden, que pues ustedes están dando día a día, viviéndola. ¿Cuál es esa acción que la teología les ha llevado? Empezamos por Noemí. Ya, pues bueno, como yo les comenté hace un ratito, yo soy psicóloga, tengo 14 años dedicándome a dar asesorías psicológicas y creo que la manera en cómo ha impactado o he llevado la teología en acción en esta área es dejar de ver a las personas desde un simple aspecto psicológico. Es decir, empezar a verlos desde algo más allá o desde su valor como creación de Dios o desde su importancia o su dignidad como creación de Dios. Por un lado, eso. Por otro lado, creo que también he llegado a comprender que todos tenemos evidentemente una teología, ¿no? Y todos tenemos un cierto conocimiento de Dios, puede estar sesgado o no, pero la teología siempre va a impactar la psicología. Y eso es lo más profundo del ser. Entonces, creo que cuando puedes ver al ser humano desde una parte integral, no nada más psicológico, sino también teológico, puedes encontrar una forma de ayudarlos más ampliamente, independientemente de si son cristianos o no, porque dicho sea de paso, todos tenemos nuevamente esta parte teológica, ¿no? Entonces, creo que he logrado integrar estos conocimientos teológicos para poder tener como una visión antropológica o del hombre muy diferente a como la tenía antes. Creo que la tengo más integrada, o sea, desde una parte más profunda, hablando en mi labor, ¿no? En mi trabajo. Creo que el 90% de las personas que llegan conmigo son cristianas y eso lo facilita en gran medida, pero sí hay un 10% que no lo es. Entonces, entender esta cuestión te ayuda a hacer preguntas más profundas, a indagar más profundamente en que muchas veces las raíces de los problemas psicológicos no son, y a lo mejor voy a tirar vacas sagradas aquí, no son ni
exactamente que haya pasado algo en tu familia o en el núcleo familiar, que sí es significativo y es importante y hay que verlo, pero es tu cosmovisión de Dios, lo que crees de Dios, lo que estás pensando de Dios, lo que impacta tus pensamientos, tus emociones y por ende tu conducta. Entonces creo que eso me ha ayudado a practicarlo ahí y por supuesto, te decía, en mi día a día, mi intento, lo que yo busco reflejar es ser más como Cristo. O sea, poder ver a las personas más como Cristo. Aspiro todos los días a eso, trato de tener el carácter que tiene Cristo o que tendría Cristo con estas personas, porque toda la gente que llega a mi consultorio llega rota, dolida, sufriendo. Entonces creo que tener más esta cosmovisión cristocéntrica me ha ayudado mucho y en mi día a día poder ser más como Él. Entonces, bueno, podría decir más cosas, pero se me fue el tiempo y eso, eso ahí me quedo. Gracias, Noemí, por tu participación. Jonathan, cuéntanos cómo pones en acción la teología en tu día a día. Creo que tiene mucho que ver con qué haces además de ser teólogo o además de estudiar teología. Digo, hay que ser sinceros, vivimos en un país que es México y los países latinoamericanos tienen estas apreciaciones sobre la teología, sobre la filosofía, con ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso nada de comer? Etcétera. Y creo que hacemos bien en conectar, ¿no? No estoy diciendo sustituir, sino más bien conectar lo que hacemos. Y recuerdo una frase de los puritanos, ellos decían, tan sagrada es mi capilla como sagrado es mi taller. Y creo que la teología te lleva a eso, que eres un carnicero y eres un buen carnicero. Eres un buen maestro y lo eres porque lo que sabes de Dios y lo que comprendes de Dios y lo que las palabras de Dios han hecho en ti van ahí. Digo, hay profesiones como la de Noemí que facilitan muchísimo. Uh, en lo particular, bueno, yo me dedico evidentemente a la docencia, hago edición, hago corrección de estilo, hago traducción y muchas veces trabajo enfrente de esta computadora en la que estoy ahora mismo y no convivo con nadie porque hago home office. Entonces, de repente tú puedes decir, bueno, te conviertes en alguien aislado, pero desde donde estás, así sea con el vecino, con el compañero, con alguien que esté en remoto, etcétera, tú puedes transmitir las palabras de vida y solo quiero recordar que Pedro cuando habla con Jesús y le dice, oye, estás hablando muy fuerte y Jesús le dice, ¿te quieres ir también? Y la respuesta final es, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces creo que donde estás, por medio de lo que Jesús ha transformado tu vida, por medio de sus palabras, por medio de lo que comprendes, puedes transformar el mundo. Yo sé que suena como muy megalómano, pero creo que tenemos una incidencia y bueno, así muy rápido, vivimos en la época de la IA, vivimos en la época del Reel, de TikTok, donde hay abundancia de ideas, de opiniones, etcétera, pero ninguna idea, opinión o conocimiento da vida, solo las palabras de Jesús. Y creo que esa es nuestra principal incidencia desde la profesión o oficio en el que estemos. Cuando lo potenciamos con el conocimiento y con el poder de la palabra, podemos dar vida. Excelente, Jonathan, muchas gracias. Y por último, en esta ronda, Pastor Julio, ¿cómo aplicas la teología, activamente fuera de la iglesia? Yo creo que está muy interesante. Fuera de la iglesia, bueno, eso está difícil porque principalmente me dedico a la iglesia como pastor y pues yo enseño mucho en la iglesia. Ahorita te respondo fuera de la iglesia, pero enseño mucho en la iglesia y yo creo que cuando se trata de la Biblia, la gente piensa, pues sí, la Biblia es la verdad, pero creo que la teología te ayuda a decir por qué es la verdad, ¿no? Cuando se trata de consejería, por ejemplo, pues sí, la gente sabe que en la Biblia hay esperanza, ¿no? O que la Biblia habla de esperanza, pero la teología te dice en qué consiste esta esperanza de vida. Y hablando de las relaciones sociales como no sé, la relación matrimonial, la relación entre padres e hijos, pues sí, la gente de alguna manera sabe que la Biblia tiene algo que decir al respecto, pero la teología te explica qué es eso
qué es lo que está diciendo la Biblia respecto de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Y pensando fuera del entorno de la iglesia, yo creo que el creyente, ah, cuando sabe, cuando tiene este norte, que es el estudio teológico, entiende, como decía Jean-Paul de Sartre, no, Jean-Pierre de Causet, él tiene un libro que se llama El Sacramento del Momento Presente. Me encanta ese libro porque él dice que el creyente entiende que cada cosa que hace es un acto de adoración a Dios, ¿no? Y eso es algo que a mí me encanta enseñar, ah, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, vivas lo que vivas. La teología nos ayuda a entender que nuestra vida es un acto de adoración a Dios, ¿no? Es un acto de continua adoración a nuestro Señor. Y eso yo creo que le da sentido a todo lo que hacemos, ¿no? Y eso nos demanda hacer lo que hacemos y hacerlo bien y buscar siempre la excelencia y, no sé, te dedicas a reparar coches, lo haces de una manera excelente. ¿Por qué? Porque sabes que has entendido que es un acto de adoración a Dios. En fin, yo creo que aplica a todas las áreas de la vida, ¿no? Excelente, Paz, muchas gracias por eso. Y ya estamos por culminar este panel. Y por último, me gustaría escucharlos decir algo que inspire a los que están aquí escuchando y los que van a escucharlo por YouTube, algo que los inspire a continuar o iniciar sus estudios en teología. Empezamos por Jonathan. Me gustaría, como habíamos hablado de alguna frase, me gustaría leerles una frase directa tomada de C.S. Lewis. Y él dice lo siguiente: vamos a defender el cristianismo como tal, la fe predicada por los apóstoles, atestiguada por los mártires, incorporada al credo, expuesta por los padres, que debe distinguirse con claridad de lo que cualquiera de nosotros pueda pensar sobre Dios y el hombre. Cada uno de nosotros pone un énfasis en especial en algo. Cada uno añade a la fe muchas opiniones que le parecen coherentes con ella y verdaderas e importantes, y quizá lo sean. Pero nuestra tarea no es exponerlas. Defendemos el cristianismo, no mi religión. Creo que teología te ayuda a eso, a buscar la esencia, te ayuda a opinar menos, escuchas las voces de nuestros hermanos que por 2000 años han conocido al maestro, han dicho cosas, han expuesto cosas, y no digo que no podamos sumar, pero teología te ayuda mucho a eso, a comprender el contexto, las vivencias, y cómo cada una de estas palabras que refería yo hace un momento son palabras de vida, siguen dando vida el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo que hacemos vale mucho la pena, porque solo en Jesús encontramos palabras de vida, así que vale la pena seguir haciendo teología. Excelente, Jonathan, muchas gracias. Noemí, ¿alguna frase que nos quieras compartir o algo que nos quieras decir que nos pueda inspirar a continuar o a iniciar nuestros estudios en teología? Sí, bueno, pues yo estaba pensando en que la teología nos ayuda a amar correctamente. Creo que la palabra amor es lo que podría pensar o derivar de lo que es la teología, y me estaba pensando en esto y me permití escribir algo que igual lo quiero leer tal cual para no estar parafraseando. La teología me enseñó que amar no es sentir más, sino pensar como Cristo, porque cuando la razón se sacia de él y echa raíces profundas en su conocimiento, el amor deja de ser simple emoción y se vuelve convicción coherente con nuestro diseño original, que es reflejar su imagen. Yo creo que el amor no es un sentimiento o una emoción, es saciar la razón de Cristo. Y la teología nos enseña eso, es conocer a Cristo o conocer a Dios desde la razón, y entender que cuando te llegan esas convicciones o cuando vives estas convicciones, trascienden más que un quehacer teológico a nivel laboral, van más allá, o sea, trascienden tu propia identidad y trascienden tu propia cosmovisión.
Y pensaba en Filipenses 1:9, donde el apóstol Pablo dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Entonces, creo que debemos estudiar teología y debemos aprender más de teología, porque la teología nos enseña a amar como Cristo. Repito, no desde la emoción o desde, siento bonito, desde un conocimiento profundo, desde raíces profundas y desde poder saber cómo practico esto en el día a día, amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo, desde el conocimiento verdadero, que es Cristo. Entonces, sí o sí tenemos que echarnos un clavado a la teología. Muchas gracias, Noemi, por tu participación. Pastor Julio, ¿qué nos puedes decir? Algo que nos inspire. Bueno, yo había posteado algo en Instagram, lo voy a leer, dice, si el destino del ser humano era reflejar el carácter de Dios como la única criatura hecha a su imagen y semejanza, cuánto más los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Es nuestro gran privilegio y nuestra responsabilidad ser un reflejo de su amor. Y yo creo que no estudiamos teología porque vamos a ser pastores, estudiamos teología porque somos hijos de Dios. Y la teología nos dice, nos habla de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y el verdadero propósito por el cual estamos, porque ni los elefantes, ni las panteras, ni los leones, ninguna otra criatura fue hecha a la imagen y semejanza de Dios, solamente el hombre. Y al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que entender ese propósito y por eso estudiamos teología. Excelente, pastor. Muchas gracias. Y gracias a todos los panelistas, aquí a Noemí, muchas gracias por tu tiempo, a Jonathan y al pastor Julio, también gracias por su tiempo. Y pues esperemos que volvamos a tener un panel similar, con algunos otros temas. Estaría padrísimo si los que están escuchando nos escriben, de qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que contestaran los panelistas, nada de debates, sino como este tipo de charlas, ¿no? Y bueno, pues gracias nuevamente al pastor Julio y voy a empezar a retirarlos. Muchas gracias, pastor Julio. También muchas gracias a Jonathan por tu participación y gracias, Noemí, también por tu participación. Y bueno, pues antes de terminar, les quiero recordar a todos los que son parte de Universidad Más Vida, pues que sigan sus estudios, que sigan adelante, igual en certificación. Y si no estás siendo parte de certificación o Universidad Más Vida en la licenciatura de teología, te invito a que tomes cartas en el asunto y puedas ser parte en esta nueva generación que va a iniciar el próximo año en verano y te puedas inscribir desde una vez, ya puedes empezar a pedir informes para que te podamos dar todo lo que necesitas para que seas parte de Universidad Más Vida o Certificación Más Vida, que son dos programas distintos, pero en los dos vemos teología. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haberse conectado. Una bendición para todos y nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien y hasta luego.